En este video trataremos algunas propiedades básicas de los conjuntos infinitos. Hola amigos, en este video trabajaremos con conjuntos infinitos, es decir, con conjuntos que tienen un número infinito de elementos. Veamos un ejemplo. Los números naturales, que se simbolizan con la letra n, son los números de contar. Están conformados por el 1, el 2, el número 3, 4, etc. Es un conjunto infinito. Otro conjunto infinito que usamos normalmente es el conjunto de los números pares. El conjunto de los números pares formado por el 2, 4, 6, 8, 10, etc. Eso es otro ejemplo de conjunto infinito. En el siglo XIX, los matemáticos se preocuparon por entender el comportamiento de los conjuntos infinitos. Uno de los pioneros en esta rama de la matemática fue George Cantor, un matemático ruso que nació en 1845 y murió en 1918, que junto con otros matemáticos como Dedekind y Frege encontraron propiedades verdaderamente sorprendentes de los números de los conjuntos infinitos. Antes de estudiar los conjuntos infinitos, veamos cómo sabemos que dos conjuntos tienen el mismo número de elementos, es decir, que dos conjuntos son equipotentes. Acá tenemos el conjunto X y el conjunto Y. Observemos que para saber si X tiene el mismo elemento, el número de elementos que tiene el conjunto Y, lo que hacemos es asignar a cada elemento del conjunto X un elemento y solo un elemento del conjunto Y. Por ejemplo, al número 1 le asignamos el elemento D, al número 2 el elemento B, al número 3 el elemento C y al número 4 el elemento A. Como en el primer conjunto no sobra ningún elemento y en el segundo tampoco sobra ningún elemento, podemos concluir que el número de elementos del conjunto X es igual al número de elementos del conjunto Y. Es decir, que los dos conjuntos son equipotentes. Bien, ahora vamos a trabajar con conjuntos infinitos. Acá tenemos el conjunto en la izquierda, el conjunto de los números naturales, y en la derecha el conjunto de los números pares. Observemos lo siguiente. A cada natural se le puede asignar un número par. Al 1 el 2, al 2 el 4, al 3 el 6, al 4 el 8, al 5 el 10, al 6 el 12 y así sucesivamente. De esta manera, en forma ordenada, podemos ver que a cada elemento del conjunto de los naturales se puede asignar uno y solo un elemento del conjunto de los números pares y no sobra ningún elemento en los naturales ni en los pares. Por tanto, podemos decir que el número de elementos de los naturales es igual al número de elementos del conjunto de los números pares. Es decir, son equipotentes. Pero aquí viene lo sorprendente. El conjunto de los números pares es un subconjunto del conjunto de los números naturales. Es decir, los números pares están contenidos dentro de los naturales y sin embargo ambos tienen el mismo número de elementos. Es una de las paradojas que surgen dentro de los conjuntos infinitos. Miremos ahora en los números racionales. Ustedes se acuerdan que los números racionales también los llamábamos números fraccionarios. Resulta que los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una división de dos enteros. Por ejemplo, el número 4 tercios es un número racional. El número 6 séptimos es un número racional. También podemos mirar que el número 7 es un número racional, porque el 7 se puede escribir como 7 dividido entre 1, es decir, la división de dos números enteros. El conjunto de los números racionales es un conjunto infinito y está formado pues, por todos los fraccionarios. Acordémonos que el 3 es 3 sobre 1, se puede escribir, entonces también sería un número
fraccionario o número racional. Es un conjunto que tiene un número infinito de elementos. Aquí vamos a ver otra paradoja interesante, similar a la anterior, y es que el número de elementos del conjunto de los números naturales es igual al número de elementos del conjunto de los números racionales. A pesar de que el conjunto de los naturales es un subconjunto del conjunto de los racionales. Veamos cómo podemos hacer la asignación entre los naturales y los racionales. Ver de forma intuitiva que los números naturales tienen el mismo número de elementos que los racionales, vamos a utilizar un diagrama diagonal como el que se observa en la figura. Aquí tenemos los racionales en la primera fila que tienen denominador 1, en la segunda fila los racionales que tienen denominador 2, en la tercera fila los racionales que tienen denominador 3, en la cuarta fila los racionales que tienen denominador 4 y así sucesivamente. Vamos a contar entonces los racionales de uno en uno, es decir, vamos a asignar a cada racional positivo un natural. Empezamos. Si seguimos la flecha que está en negro, este camino que aparece acá, empezaremos a contar los racionales de uno en uno. Empecemos con el primero. El primer racional en este diagrama sería el número 1 sobre 1. O sea, al número 1 sobre 1 se asigna el natural 1. El siguiente racional sería el 2 sobre 1, o sea que al 2 sobre 1 se asigna el natural 2. El siguiente natural sería el 1 sobre 2, o sea, un medio, o sea que a un medio se le asigna el natural 3. El siguiente natural sería un tercio, o sea que a un tercio se le asigna el natural 4. El siguiente natural, o sea el quinto, sería el siguiente racional sería el número 5, que sería el 2 medios, y al 2 medios se asigna el natural 5. El siguiente racional sería el racional 3 sobre 1, y a 3 sobre 1 se asigna el natural 6, y así sucesivamente. Entonces contamos a los racionales, y como podemos ver, aquí podemos seguir la flecha que estoy pintando en rojo, y así se cuentan de uno en uno todos los racionales. Entonces intuitivamente podríamos afirmar que el número de naturales es igual al número del conjunto de los racionales. Y lo paradójico de este asunto es que los naturales es un subconjunto propio de los números racionales. ¿Qué significa subconjunto propio? Que los naturales es un subconjunto de los racionales, pero no es igual a los racionales, es decir, es una parte propia del conjunto de los racionales. Sin embargo, a pesar de ser los naturales un subconjunto propio de los racionales, se tiene que el número de naturales es igual al número de racionales. Y eso realmente es algo sorprendente. Bueno, después de ver esta paradoja de los números racionales, vamos a tratar un tema interesante que es el conjunto potencia de un conjunto. Bueno, coloquemos por ejemplo el conjunto A formado por las letras A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y a partir de ese conjunto vamos a formar otro conjunto que se llama el conjunto potencia de A. Se escribe P y entre paréntesis se coloca el conjunto A. El conjunto potencia del conjunto A es un conjunto formado por subconjuntos del conjunto A, por todos los subconjuntos del conjunto A. Empezamos con el conjunto vacío, que es aquel que no tiene elementos. Seguiremos con conjuntos que tienen un solo elemento, como el conjunto unitario A, el conjunto unitario B, el conjunto unitario C, luego conjuntos o subconjuntos que tienen dos elementos, como el conjunto AB, igualmente el conjunto AC y el conjunto BC. No hay más subconjuntos de dos elementos. Y finalmente el subconjunto que tiene tres elementos,
que en ese caso coincide con el mismo conjunto A, que es el conjunto formado por A, B y C. Observemos que el número de elementos del conjunto potencia de A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, el conjunto de potencia de A tiene 8 elementos. Mientras que el conjunto original A tenía 1, 2 y 3 elementos. Se puede demostrar que siempre, ya sea un conjunto finito o infinito, el número de elementos del conjunto potencia de un conjunto A es mayor que el número de elementos del conjunto original. Bueno, de acuerdo a ello, podemos deducir lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, sabemos que el número de elementos del conjunto de los naturales es, digamos, escribamos infinito con este símbolo, entonces podríamos formar un conjunto más grande que el conjunto de los naturales, o sea, sería el conjunto potencia de los naturales. Aparentemente también solo tiene infinito número de elementos, pero como les dije, se puede demostrar que el conjunto potencia de los naturales tiene un número mayor de elementos que el conjunto de los naturales. Es decir, el infinito correspondiente a la potencia, al conjunto potencia de los naturales, tiene más elementos que el infinito correspondiente al conjunto de los naturales. Y de esta forma podemos generar una sucesión de conjuntos infinitos, cada uno más grande que el otro. Empecemos con los naturales. A continuación seguiría el conjunto potencia de los naturales. Luego seguiría el conjunto potencia del conjunto potencia de los naturales. Y así sucesivamente encontramos que hay una sucesión infinita de conjuntos infinitos. Eso es también algo sorprendente que nunca hubiéramos podido imaginar de forma intuitiva, digamos. Ahí puede surgir una pregunta que fue, de hecho, una pregunta que se hizo nuestro matemático Cantor, George Cantor, y es que él se preguntó, ¿qué pasa? Digamos, acá tenemos el conjunto de los números naturales y acá el conjunto de potencia de los naturales. ¿Será que entre los dos conjuntos hay otro conjunto infinito, o sea, con un número infinito de elementos, que tenga un tamaño intermedio entre los dos conjuntos? Esa hipótesis se llama la hipótesis del continuo. Parece que Cantor pensó que no existía entre los dos conjuntos otro conjunto de tamaño intermedio. Este estudio, o digamos un abordaje más preciso de este problema, se hizo en el siglo XX a través de matemáticas avanzadas de teoría de conjuntos. Para ello necesitamos una formación fuerte en los desarrollos que se hicieron en el siglo XX en teoría de conjuntos. Pero ese tipo de formación requiere muchas explicaciones que no podemos dar en este video, pero podemos dejar esa inquietud para ustedes, y los que deseen estudiar matemáticas avanzadas lo pueden encontrar dentro de sus estudios. Como vemos, surgen preguntas fascinantes en el mundo de los conjuntos infinitos.
Pero para responderlas necesitamos de elementos de lógica matemática y teoría avanzada de conjuntos, que son creaciones fantásticas de la mente humana. Nos vemos luego.